La carretera 319, también conocida como la Transamazónica. No sé si lo voy a lograr, pero al menos lo voy a intentar. No, qué hijo. Upa, 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 upa. Opa, opa. Se me está terminando el agua, por cierto. Me siento bastante agotado. Quisiera que ya se terminara esto. Estamos en Manaos, capital del Amazonas, y nos estamos yendo de un hotel a mitad de la noche. Todo con un solo propósito, el cual ya les voy a contar. Ok. Buenas noches. Buenos días. No estoy muy seguro qué se dice a estas horas, pero son las 3:23 de la mañana. Wow, evidentemente tengo mucho sueño, pero es hora de activarse. Ahora sí puedo, me tomaré un cafecito y ya está. No estoy muy seguro si aquí en Manaos sean así las normas, pero bueno, a estas horas yo me paso los semáforos. Creo que se me hace más peligroso quedarse parado un rato que avanzar. Perdón si estoy hablando un poco lento o un poco raro. Hace sueño. Estas sí no son horas. Bienvenidos a Manaos de noche, la hora más fresca para estar en las calles. Es una ciudad muy caliente. Mira esto, no lo había visto. No sé qué sea, pero se ve bien, ¿no? Este no es particularmente un tour nocturno por Manaos, sino más bien me dirijo a un puerto porque voy a tomar un barco. Verán, Manaos es la capital del Amazonas, del estado de Amazonas, el más grande de Brasil. Y aquí mismo, bueno, está también el río Amazonas. Entonces, desde este punto, y por barco obviamente, se puede ir a muchos lugares, a muchos destinos. En mi ruta desde México hasta Argentina siempre había pensado con venir a Brasil, la verdad. O sea, Brasil siempre fue parte de los planes y también fue venir aquí a Manaos. Pero al principio entre mis planes estaba ir a la costa brasileña, a la costa del Atlántico. Para llegar allá se puede, desde aquí, desde Manaos, tomar un barco que demora 5 días en llegar hasta Belén, más o menos. No sé si 5 días exactos, pero sí más o menos. En donde uno está totalmente incomunicado. Y bueno, ustedes sabrán, si me siguen de hace un tiempo, pues que yo tengo un trabajo y que es imposible que yo me desconecte del universo por 5 días. Entonces opté por otra opción, que es la que voy a hacer ahora, y esa es simplemente cruzar el río de aquí, de un lado para el otro, porque no hay un puente como tal, por cierto, que cruce. Entonces ahora me dirijo a tomar ese barco, ese ferry, que me va a cruzar el río. Bueno, el barco más temprano que cruza, por cierto, lo hace a las 4 de la mañana, ahora en 30 minutos. Así que por eso es que estoy despierto a estas horas. No es por otra cosa. Para serles muy honesto, Manaos no fue mi ciudad favorita. No me gustó tantísimo. Como toda ciudad grande, tiene muchas desigualdades, por así decirlo. Como toda ciudad grande, insisto. Esto no es nuevo de aquí. Pero además, o sea, me da la sensación de que está mal diseñada. No sé cómo explicarlo, pero no es tan fácil moverse de un lado para el otro. Así es como que cuando la hicieron fue, sí, hagámosla, y se fue haciendo ahí al tiempo. Entonces ninguna calle coincide, una va para un lado, otra va para... Como que la ciudad está chueca en general. Si uno no conoce, es difícil llegar de un lado a otro sin un GPS, por ejemplo. Para mí, que me considero bastante ubicado, creo que aquí en Manaos nunca supe hacia dónde estaba el norte, hacia dónde estaba el sur, el este y el oeste. Y bueno, también me quedé en la zona del centro, que no era la más bonita, pero bueno, es el centro, ¿no? Yo, al no ser de aquí y no conocer nada de aquí, pues no sé si hay una parte más bonita o donde la gente suele quedarse que no sea el centro. Pero bueno, fue donde yo me quedé. Miren, me acabo de dar cuenta de una cosa viendo Google Maps. Esta carretera, o bueno, esta vía por la que vamos, sí, ya es una carretera. Y es la 319. Yo pensaba que esta vía empezaba del otro lado del charco. Pero bueno, empezamos aquí.
Amigos, la carretera 319, también conocida como la Transamazónica, es una carretera muy temida aquí en Brasil y en general en el mundo. Pero miren, empieza desde acá y de este lado al menos les puedo decir que es asfaltada. Bien, está en buenas condiciones, pero también les puedo asegurar que no va a ser siempre así. Al menos no del otro lado del charco, pero bueno. Ya les dije, para poder salir de Manaus hacia el sur, sí o sí hay que subirse a un barco, no hay un puente. Estamos aquí, por cierto, ya llegamos. Este puerto me parece que se llama Ceasa, si no me equivoco. ¡Wow! Todos estos camiones están aquí para cruzar. Yo llamé por teléfono para pedir información y bueno, me dijeron que tenía que llegar aquí unos 20 minutos antes. Estoy llegando 25 antes, pero espero que este barco sea lo suficientemente grande como para llevarnos a todos. ¿Será que... Madre mía, esto es una fila gigante? Bueno, prefiero pasarme así a preguntar. Soy turista, no sé. Eu não falo português. Oi, bom dia. Para as motos? Ué? Para cruzar? Tu vai lá pra frente, que pra pegar a balsa não precisa fila não. Obrigado. O barco é muito grande, tá? Balsa é grande. Um giro de cachorro. Uma cachorra, assim. Tá com sede. Ela gosta. Sí, agora eu dou a dar. Ok, que me vaya adelante con las motos. Eso sí entendí. Este barco tiene que ser, pero inmenso. O sea, imagínense que esta carretera, pues es una de las, no sé si de las más transitadas, pero sí es muy transitada. Aquí están. Este es mi grupo. Estos son mis amigos, los del cole. Uy, está un poco resbaloso el piso. Ahora sí, ya pagamos. Nos vamos. Tengo curiosidad de ver qué tan grande es este barco porque... Bueno, ustedes vieron la fila, pero... Es gigante. O sea, es muchísima la cantidad de coches. Mira, en este ferry, a pesar de que todavía faltan muchos coches por subirse, están dejando pasar a las motos. Lo digo para otros ferries del mundo, que también somos importantes, también valemos. Flashback. Dime a quién le digo para que me deje subir al puto ferry. No, en este me voy a ir, pero quiero ya subir mi puta moto para poder irme a la isla. Venga, calma, ya. Llevo 2 putas horas esperando. A usted no le interesa, a mí sí me interesa. End of flashback. Obviamente no se ve nada, ¿no? Pero según el mapa, justo en este punto es donde se juntan los dos ríos, Río Negro y Río Amazonas. Pero bueno, no les puedo mostrar también. Está buena la roleta, ¿eh? La voy a saber. ¿Cómo? ¿Qué? Por cierto, que en Spotify está la playlist oficial de Pato Gol. Aquí. Bueno, y aquí pongo, vaya, la música que voy añadiendo con el pasar de los años. Mi amigo, buen viaje. Miren, esta moto, Honda Bros, ¿no? Es prácticamente la misma que la mía, la XR 150, solo que es 160 y tiene freno de disco atrás. Esas son las únicas dos diferencias. 10 centímetros cúbicos más. De ahí en fuera es prácticamente igual. El diseño de esta es diferente, pero hay una que es igual. Creo que un poco más viejita. Esta motito está, en México al menos, muy desactualizada. Le falta cariño, le falta amor. Bueno, se retrasó un poco el ferry, como 40 minutos en realidad. Pero estuvo bien porque justo acaba de salir el sol. Entonces no vamos a manejar de noche. Aquí en México ya estaría todo el mundo pitando.
para meter presión. Aquí en Brasil son un poco más relajados, por no decir respetuosos. Vámonos pues, que esto tiene que empezar ya. ¡Opa! ¡Listo! Estamos del otro lado del charco. 319. Ruta transamazónica empieza ahora. Este pueblo me parece que se llama Careiro, si no me equivoco, y es el que está del otro lado del Amazonas. Uy. Vamos a ver cuánto nos dura el asfalto. Ok, bueno, empezó rápido me parece esto. Mira, este es un ferry en realidad, ¿ya vieron? Es una panguita. Sí se le dice así, ¿no? Panga. Ok, volvió el asfalto, perfecto. Siempre y cuando tenga asfalto, pues lo tengo que aprovechar para meterle la mayor cantidad de puño posible. Mi objetivo no es llegar en 3-4 días a la siguiente ciudad o al siguiente poblado, que es Humaitá, sino es llegar hoy, aunque sea de noche. Por eso es que salgo a estas horas. No sé si lo voy a lograr, pero al menos lo voy a intentar. Y me conozco, soy cabeza dura. A no ser que algo extraordinario suceda, yo creo que lo voy a lograr. Pues ya te digo yo que varias cosas extraordinarias van a pasar. Esto todavía no comienza. Ahí va. Otra panguita. Muy bien. Bien. Otro tramito de asfalto por ahora. Bien. Por cierto, cabe mencionar que, bueno, desde ahí donde bajamos del ferry hasta Humaitá son 650 kilómetros. Es la misma distancia que hicimos el otro día para ir de Boavista a Presidente Figueiredo, pero bueno, es otra ruta diferente. Es muy probable que hoy tengamos un sol a sol, que pasemos de ver el sol al final en vez del lado izquierdo, del lado derecho. Lo que sí tengo es muchísimo sueño, estoy cansado. Dormí 4 horas, más o menos. Así que bueno, la próxima parada es en 67 kilómetros para cargar gasolina y ahí probablemente tomarme 6 cafés, más o menos. Esta sensación de cansancio que tengo es horrible, porque es como cuando uno ve una película, pero la película es un poco aburrida y estás cansado y sientes que te estás como quedando dormido. Pues así me siento. Obviamente cada que me pasa abro la visera, me meto unas cachetadas, sacudo la cabeza, me trueno el cuello y bueno, nada, ahora voy a parar a comprar café a ver si eso me ayuda. Yo creo que sí. También lo cierto es que hace frío, a comparación de los otros días por aquí en Brasil está fresco, pero yo creo que debería preferir este frío a cuando el sol ya esté arriba y me queme. Eso es probable que suceda en este día también. El sol amazónico es arrecho, es fuerte. Ay, wow. Caracas, Caracas. Nadie lo puede negar. Algunas personas me dijeron que esta vía la estaban asfaltando y me da la sensación que sí. O sea, pues llevamos ya un muy largo trecho de asfalto y que está en condiciones apropiadas. O sea, ahora va bien, de repente hay baches, pero nada grave. O sea, se pueden ver a la distancia, por lo menos porque es muy recta toda. Entonces no sé exactamente cuánto esté asfaltado, pero todo esto es vida pura para poder llegar en un horario decente a nuestro destino. De todas formas no puedo cantar victoria porque sé perfectamente que no todo está así, pero quizá esté entre los planes que la asfalten toda. Es una vía muy importante como para que no esté totalmente asfaltada. Llegamos, ahora sí, bienvenidos a la ruta destapada.
Empieza aquí. Y nos faltan efectivamente 514 kilómetros. ¡Uy! Se va a poner sabroso. Igual está bien, ¿eh? Está bien. Está mejor que esta última parte de asfalto que está muy abatida. Ah, mira, aquí hay otro pedacito otra vez. Viene y va, ¿no? Bueno, así va a pasar hasta que de repente ya no vuelva más. Estamos avanzando hasta ahora rápido. Rápido en el sentido de que estamos bajándole tiempo a Google Maps. Igual luego ese tiempo sube cuando uno tiene que hacer paradas, pero ahora dice que llegamos a las 4 de la tarde. Seguimos bajando, después se va a compensar pues con las demás paradas que hagamos. Así que bien, la ruta permite, así que yo le doy. ¿Qué onda con vos? No, qué hijo pero te chupó un huevo, hermano. Bueno, cosas de la ruta. Mira, esto es asfalto nuevecito, amigo. Hasta acá me alcanza el olor de la brea que hubo aquí. Esta vía debe ser otra en estas épocas, 2023. Y bueno, 2024 será mejor y 2025 también y así sucesivamente. ¿Por qué me tiran luces? ¿Qué pasa? ¿No puedo estar yo aquí? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Hola? Hello. Bom dia. Miren, algo sí les puedo decir de estos hombres que están trabajando. Sé que uno de ellos al menos se llama Matuto. ¿Y por qué lo sé? Bueno, coincidencias. El otro día paré en una gasolinera y hablé con un chico y me recomendó un canal de YouTube de un tal Matuto 319, así se llama el canal. Y esta persona es un trabajador de esta vía que se encarga de esto, de reformarla. Pero todos los días, todos los días, él publica actualizaciones de cómo va la ruta. Obviamente en portugués, entonces yo vi su canal y no entendí mucho, pero lo que sí entendí, más o menos, es que la ruta cada día está mejor. No conozco a Matuto, no sé cómo luce él, pero sí sé que ayuda a que esta vía sea mejor cada día, así que gracias, Matuto. ¡Upa! Tremendo aberracón. En fin, seguimos. Buenísimo. Bueno, ahora sí, parece que oficialmente ya estamos en este camino de ripio. Igual, les digo, es un ripio rápido. Voy a 80 en este momento. Y bien, o sea, está muy planito, buen acabado. Bien pulido. De hecho, estoy yendo más rápido que en algunos tramos de asfalto de atrás que estaban un poco malos. Así que bien, perfecto. Obviamente tengo que ir con cuidado porque aquí seguramente también habrá baches o tramos que no estén tan planitos, pero por ahora bien, perfecto. Y eso sí, hasta llegar aquí pues fueron un poco más de 200 kilómetros, así que súper bien. Está bien la ruta. Bueno, todavía no puedo decirlo, no puedo asegurarlo, pero parece que sí. Espera un poco más, Pato. Se va a poner bueno. No está nada mal. Nada mal. Con los coches yendo y viniendo debe ser pues bastante más complicado, ¿no? Upa, esto está resbaloso, carajo, coño. Miércoles. ¿Qué lado será menos resbaloso? A ver, este blanquito. ¿Esto es resbaloso? Uy, hermano. De repente, hermano. De repente se pierde la tracción, mi amigo. Tengo que ir con mucho cuidado. Carajo, coño. Dejar una marcha. Mira, estas huellitas deben estar. Sí, ¿no? Mejor. Todo bien, seguimos bien. Ok, mira, asfaltito otra vez. Buenísimo, me va a servir para secar las ruedas. ¡Opa! ¡Opa! ¡Co de la madre!
Oi! Você tá bem? Tudo beleza? Tudo bem? Tá indo pra onde? Vem da onde? Da Manaus pra Amaitá? Ah, você vai pra Maitá. Amaitá, sim. Não é brasileiro? Não, eu sou argentino. Argentino. Sim. Ela é Mica. Ei, Nico. Ela é mexicana. Ei, Índia, velho. Olha só. Vamos registrar. Bota uma foto aí, galera. Nossa, que legal, irmão. Uy. ¿Dónde te clavaste esto? Mica. Te clavaste una espina. Ah. Meus amigos, até logo. Boa viagem, tá? Prazerzaço. Prazer en conocer. Cuida aí. Prazer, viu? Hasta luego. Vocês aí. Ellos también dicen que no llego hoy. Que no llego, que no llego. O sea, el GPS me dice que sí. La gente me dice que no. ¿A quién le creo? A mi instinto. A ver, quizá no llego de día. Yo creo que más bien eso hay que empezar a mentalizarnos. De que de día no vamos a llegar. Pero de que llego yo creo que sí. Yo pensaría que sí. También me dijeron que hay una parte que está muy resbalosa y que de repente ya no se puede ir a más de 50. Bueno, porque está muy deteriorado el camino. Pero bueno, mientras yo pueda avanzar, avanzaré. Yo me imagino que debo tener un coche aquí enfrente, o un camión o algo así, pero no lo veo. Ah, ahora lo veo, Es un camión. Tengo que rebasarlo porque no me deja ver nada con ese humo que me tira. Bueno, polvo, lo que sea. Coño de la madre. A ver, ahí va. Aquí. Va. Uy, me está tirando todas las piedras. Mierda. Tengo que tener cuidado con los camiones. Aparentemente, aquí adelante hay un río y hay que cruzarlo en un ferry. Balsa a 100 metros. Ok, ojalá esto sea rápido, pero yo... Ah, mira, ahí está. Uy, está buena la bajada, Uy, está tremenda la bajada. Está tremenda la bajada. Oi, tudo bem? Se cayó esto. De la madre. Obrigado, meu amigo. Você agarra acá? Aí va. Tá um pouco para cá. Sí, puedo mover. A ver aquí. Creo que está un poco más plano, ¿no? Sí, ahí está. Miren, se rompió la correa de Mica. Coño. Rompió eso, se soltó aquí. ¿Estás bien? Hoy ya te picó una espinita aquí, pobrecita, y ya te tiré de la moto, mi amorcito. Ay, pobre de mi reina. Bueno, ya te arreglé tu correa. Vamos. Bien. Chao, mi amigo. Hasta luego. Ahí va. Esa subida va a estar buena. Ahí va. Bueno, hemos superado un nuevo obstáculo que fue este río. En realidad no perdimos mucho tiempo en él y pude arreglar todo lo que se rompió en esa caída estúpida. Ahora sí, sigamos. GPS dice 6 horas y media todavía faltan. ¿Para cuántos kilómetros? Ay, concéntrate. 428 kilómetros. Está siendo muy duro el día, muy rudo. Coño de la madre. Está siendo muy rudo el día por una cuestión mental sobre todo y física también, pero mental por esto de querer llegar a la de Ajuro sí o sí, y física, bueno, porque
dormimos poco y la moto cansa y el sol le está pegando fuerte. Creo que la única cosa que sí ayuda es que esto es todo recto, entonces, bueno, quizás es un poco menos complicado el camino, sí, pero con estos bachecitos tampoco es lo mejor de este mundo. No me quejo, le doy gas. Pues sí que están trabajando, ¿eh? Upa, ese puente ha tenido mejores días, ¿no? Creo. Vamos con este. La caja de mica también está toda chueca. Se ve que la caída esa le afectó el balance. Igual está bien agarrado, o sea, no hay forma de que se caiga, pero no está derecha, vaya. En la próxima parada voy a ver si ya acomodo todo lo que está chueco en la vida, lo que está torcido. ¿Por qué estamos todos torcidos? Empieza a dolerme el cuello, la espalda, sigo cansado, tengo hambre, obviamente no desayunamos nada, no se ve que haya nada como para comer relativamente en el camino. Sí, un poquito más de infraestructura a esta carretera no le vendría nada mal, la verdad. Uy, este puente está en la miseria, mira. Se cae un día de esto seguro. Con los camiones que pasan por acá, no lo dudaría. Desde hace un buen rato ya, el camino se ha puesto horrible, la verdad. O sea, parece que está bien. Y está bien en realidad, pero de repente deja de estarlo. O sea, de un momento para otro hay un tremendo hueco y que no se ve. O sea, es todo tan plano y tan a los cientos de kilómetros que no se puede estar atento todo el tiempo a todo, no sé. Ya me comí una cantidad tremenda de pozos y duele en el alma. No sé si a la moto le duele, supongo que sí, pero a mí me duele más que a ella seguramente. Ay. En fin, estoy llegando a la mitad del recorrido, me faltan 20 kilómetros, pero cuando llegue pienso parar a descansar en unas sombritas si se me encuentran. Obviamente me imaginaba que iba a ser un camino difícil, porque bueno, todo el mundo lo dice, pero jamás me imaginé que tan difícil. O sea, es que de verdad es larguísimo, el calor está fuertísimo también, se me está terminando el agua, por cierto, no hemos ni desayunado ni comido nada y me siento bastante agotado. Siento la energía drenada, o sea, súper drenada. Pero es que sí o sí tengo que seguir. O sea, no hay de otra. Todavía es temprano, son las 11 de la mañana y ya llegué al ombligo del viaje. De la travesía de hoy. Pero no sé. Quisiera que ya se terminara esto. Se rompió. De aquí y de acá. No sé cuánto más vaya a aguantar, la verdad. Esto es lo último de agua que queda. Miren la cantidad de polvo que levanta cada vehículo cuando pasa por aquí, especialmente los camiones. Bueno. Seguimos. Se me fundió ya la pila de esta cámara. Ni modo, es lo que hay. Solo hay esta toma. Una disculpa. Tengo que sacarnos de esta selva a los dos. Ya. Sé que falta muchísimo, yo lo sé. Pero tenemos que salir. Tenemos que salir de esta. Mi primer objetivo es encontrar agua, aunque sea para mica. Y he visto un montón de ríos y cosas así que pasan al lado de la vía. Como este, por ejemplo. Ahí. Son pantanos.
Me da miedo porque aquí hay cocodrilos, 100%. Entonces tendría que agarrarla rápido y salir. Quizá no sea el agua más limpia del mundo, pero ella puede tomar. Este camino es una locura. Es inhumano, de verdad. Yo no sé si existen más caminos así en Latinoamérica, pero siento que no he hecho otra cosa más que quejarme hoy. Me siento así. Por lo general suelo ser muy positivo y todo, pero ahora esta vía me tiene todo lo opuesto. Voy a apagar las cámaras, a buscar agua e intentar hacer la mayor cantidad de kilómetros posible. Chao. Oi! Você tem água? Água de onde? Você pode tomar? Eu quero, por favor. Obrigado. Quanto custa? Não, sim. Não. Você tem mais? Sim? Não, mas para vocês. Água? Sim, você tem para vocês. Tem. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. Le preguntaba que si ella tenía más para ellos y yo creo que sí me entendió, me dijo que sí. Vivir aquí en estas condiciones y no sé, este litro de agua lo veo como una gran bendición, la verdad, en este día. Uf. Uy, me empecé a sentir cositas. El sol y la recta interminable me tienen... Nada, sigo. Bueno, el camino nos tenía guardado algo todavía. Madre santa, ¿qué es esto? Wow. Esto está súper resbaloso. Ay, güey. Ok. Esto también. Ok, no te confíes. Todo esto también. Esto es el suelo normal de todas partes por las que hemos pasado. Pero es increíble que con un poco de agua, como la que están echando estos chicos, se transforma, pero por completo. O sea, se vuelve otra cosa. Voy a aprovechar, por cierto, para darme un buen bañito. Sabroso. Upa, qué sabroso. Qué sabroso, qué sabroso. ¿Te mojaste, Miki? Sí, se mojó. ¡Qué sabroso, mamá! Me vino de pelos esa refrescada gratuita del Amazonas. ¡Wow! Hasta está rica el agua. Se nos acabó el tanque. Toca. A ver si tiene reserva este. Bueno, se me acabó el tanque. Tengo un tanque entero más que yo creo que voy a cargar de una vez. O sea, voy a meter todo así mientras aprovecho y dejo descansar la moto rápido. Me di cuenta que esto se estaba moviendo un poco y yo dije, bueno, se aflojó algo. Pues no, más bien se rompió algo. Se ve que esto con el tiempo se ha ido oxidando un poco por dentro y bueno, con los golpes, los baches de hoy, pues terminó por romperse. Bajo el implacable sol amazónico, Pato Cole y su perrita Mika enfrentan la desesperación. Con la moto sin combustible y 325 kilómetros hasta la civilización más cercana, el desafío se torna abrumador. El calor sofocante
el camino inhóspito y la escasez de agua amenazan con derrotarlos. Pero en los ojos de Pato arde una determinación indomable. La aventura apenas comienza en la vastedad de la selva, donde cada paso hacia adelante es un desafío y una promesa de lo desconocido.